Durante la Segunda Guerra Mundial, los tanques no eran solo armas pesadas. Eran fortalezas móviles, refugios improvisados, trampas de acero donde 5 hombres vivían, peleaban y morían. Adentro, el ruido, el calor y la tensión eran constantes. Afuera, el barro, el frío y las explosiones lo cubrían todo. Cada tripulante tenía una función clara, pero en combate cualquiera debía hacer de todo. No había espacio para errores. Un segundo de duda podía ser el último. Muchos recuerdan los Panzer como máquinas imponentes, pero pocos conocen lo que pasaba dentro. Lo que significaba pasar días sin dormir, cargar proyectiles bajo fuego enemigo o empujar un blindado atascado en medio del lodo. Detrás de cada disparo preciso había horas de entrenamiento, heridas sin curar y decisiones que pesaban para siempre. Del adiestramiento a la guerra, cómo se forjaba una tripulación Panzer. Hans von Luck había entrado al ejército justo después de acabar sus estudios. Pasó por las pruebas físicas, luego por la instrucción de cadetes y más tarde por las primeras maniobras. Aprendió a dar órdenes, a desplazarse entre trincheras, a interpretar mapas y a arreglárselas con lo mínimo en campo abierto. Antes de estar al frente, le enseñaron a trabajar con radios, a revisar un motor y a moverse en equipo con otros soldados que también manejaban blindados. Usaba un uniforme distinto al de los demás, con menos decoraciones, pero más práctico. Cuando pasó a formar parte de una unidad Panzer, su primera tarea fue conocer bien su vehículo. Cada hombre del equipo tenía una función. Uno revisaba el cañón, otro el motor, otro las orugas. Todo tenía que estar revisado antes de arrancar. Las prácticas eran largas. A veces pasaban horas encerrados dentro del tanque sin moverse, simulando ataques desde distintos lados. Los mandos querían que reaccionaran sin pensar, que supieran qué hacer aunque no vieran nada fuera del visor. En los ejercicios, dormían dentro del blindado. No podían salir a menos que les dieran permiso. Comían en turnos, con comida enlatada. A veces ni calentaban la comida. Era parte del entrenamiento. Acostumbrarse a vivir como en el frente. Uno de los instructores explicaba que el mayor enemigo de un tanque no era otro tanque, sino la falta de comunicación. Si el comandante no era claro, el cargador fallaba el disparo, o el conductor se detenía donde no debía. Por eso entrenaban tanto con radios. Las primeras lecciones incluían cómo reparar un daño menor en pleno combate. Les enseñaban a cambiar una rueda, limpiar el filtro del aire, sacar proyectiles atascados y revisar los frenos con el motor encendido. Todo debía hacerse en minutos. Antes de cada práctica, el comandante reunía a su tripulación y explicaba el plan. Les indicaba dónde estaba el enemigo, por qué atacaban desde un lado y cuánto tiempo tenían para moverse. No se aceptaban errores. Si alguien se equivocaba, repetían todo desde cero. Las primeras veces que usaron munición real, el ruido dentro del tanque era insoportable. Muchos se tapaban los oídos con trapos, pero los mandos insistían. Había que acostumbrarse al estruendo, al calor, al humo. Cuando empezaban a avanzar en terreno difícil, como lodo o nieve, los instructores salían a pie y señalaban los lugares donde el tanque se podía atascar. Los conductores tenían que memorizar el terreno, porque adentro solo se veía por pequeñas ranuras. En invierno, el tanque tardaba en encender. Tenían que calentar el aceite con una estufa de campaña o dar arranque con una manivela. Si no funcionaba, no había misión. No podían quedarse atrás porque un tanque inmóvil era un blanco fácil. Durante los descansos limpiaban las armas, revisaban la radio y engrasaban las piezas. A veces dormían sobre el mismo suelo de metal, usando las chaquetas como almohada. El tanque era su casa, su refugio y su trampa. En las maniobras nocturnas, la orden era moverse sin luces. Usaban visores o simplemente contaban los segundos de avance. Si un tanque se perdía, encendían una bengala para encontrarlo. Pero eso significaba repetir todo el ejercicio. Cada soldado del equipo tenía que conocer la función de los otros. Si el operador de radio caía, el cargador debía ocupar su lugar. Si el conductor quedaba herido, el artillero lo reemplazaba. Todos entrenaban en todas las funciones. Los días previos a la asignación al frente se repasaban situaciones reales. ¿Qué hacer si el tanque quedaba rodeado? ¿Cómo escapar si era alcanzado? ¿Cómo sacar a un herido sin abrir la escotilla principal? Lo practicaban una y otra vez. Los instructores usaban explosiones controladas para simular ataques. El tanque temblaba.
El objetivo era que la tripulación no entrara en pánico, que siguiera disparando, que mantuviera contacto por radio. A veces pasaban días sin practicar disparos, solo hablaban, analizaban errores, repetían órdenes y secuencias. El objetivo era pensar como uno solo, no como 5 hombres separados. Antes de entrar en combate, les dieron una charla sobre la moral. No era una charla política, sino un recordatorio. Estaban ahí para cubrir a la infantería, para abrir paso, para resistir el primer golpe. La vida de otros dependía de ellos. El primer destino de von Luck fue Polonia. Ya no era una práctica, ahora usaban munición real. El tanque avanzaba entre calles y campos abiertos. El comandante gritaba órdenes cortas. El conductor respondía sin preguntar. El artillero no dejaba de mirar por el visor. En un enfrentamiento, el tanque de adelante fue alcanzado. No explotó, pero quedó detenido. El comandante ordenó rodearlo. Nadie hablaba. Cada uno sabía que eso podía pasarles también. Durante una pausa, bajaron a revisar las orugas. Uno de los soldados tenía una herida leve, pero no se quejaba. El comandante solo dijo: «Rápido, esto no es un simulacro». En ese momento todos entendieron que lo que habían practicado durante meses ahora era real. Cada movimiento, cada error, cada segundo perdido podía costar vidas. Los días siguientes pasaron sin descanso. Dormían poco, comían cuando podían. Algunos blindados quedaban atascados en barro o nieve, otros se quedaban sin combustible. A veces empujaban entre todos el tanque con cables y palas. Von Luck recordaba que una vez tuvieron que salir a pie a buscar una unidad vecina. La radio había fallado. Avanzaron entre campos bajo fuego enemigo, pero sabían que si no volvían con ayuda, todo el escuadrón quedaría atrapado. En otra ocasión, el comandante tuvo que tomar una decisión en segundos: retroceder o avanzar por una calle estrecha donde se escondían tiradores. Optó por avanzar. Al llegar al cruce, un disparo rozó la torreta. El artillero respondió sin dudar. Cuando volvieron a la base temporal, el tanque estaba sucio, con partes rotas y olor a pólvora, pero seguía funcionando. Cada hombre sabía que mientras el motor siguiera encendido, seguían siendo útiles. El entrenamiento había servido. No para evitar el miedo, sino para que el miedo no los paralizara. Habían aprendido a seguir adelante, incluso cuando todo parecía en contra. En los primeros días en combate, muchos tanques se quedaban atrás por fallas menores. A veces era una correa floja o un problema en la bomba de combustible. Los tripulantes sabían que no podían esperar un mecánico. Tenían que arreglarlo ellos mismos, bajo lluvia o fuego. Si el motor no arrancaba, el comandante daba 5 minutos. Si no lo resolvían, había que abandonar el vehículo, pero nadie quería dejarlo. Era su única protección contra los proyectiles enemigos. Ottokarius recordaba cómo tuvo que cambiar el filtro del aceite en medio de un avance. El motor perdía potencia. Pararon unos minutos en una zanja. El cargador sujetó la tapa mientras él revisaba. Volvieron a moverse antes de que llegara el siguiente bombardeo. En los trayectos largos, uno de los peores problemas era la fatiga. El conductor podía quedarse dormido. Por eso, cada cierto tiempo, el comandante le pedía que se cambiara con otro miembro de la tripulación, aunque eso fuera incómodo. Las rutas a veces no eran más que senderos entre árboles. El tanque debía avanzar en fila india. Si el primero se detenía, los demás quedaban atrapados. Cuando eso pasaba, todos bajaban a revisar el terreno. Había que moverse, no importaba si había barro hasta las rodillas. Durante la marcha, el operador de radio mantenía el contacto con las unidades cercanas. Las interferencias eran comunes. Si perdía señal, usaban bengalas, espejos o incluso gritaban desde la escotilla. Era arriesgado, pero necesario. El interior del tanque siempre estaba sucio. El polvo de los caminos entraba por cada rendija. El sudor impregnaba los asientos. El olor a aceite, metal y combustible quemado se mezclaba con el humo de los disparos. No había forma de limpiarlo a fondo. Cuando el tanque pasaba cerca de una explosión, las vibraciones lo sacudían todo. Los tripulantes se golpeaban entre ellos, pero no se detenían. Solo revisaban que todos estuvieran bien y seguían adelante. En una misión, Carius tuvo que tomar el control del cañón después de que el artillero sufriera un corte en el rostro. Mientras el cargador preparaba el siguiente proyectil, él apuntaba. Dispararon 3 veces antes de que lograran retroceder. Las tareas dentro del tanque se volvieron automáticas. Nadie necesitaba explicaciones. El comandante indicaba una dirección. El conductor giraba.
El operador ajustaba la frecuencia, el cargador preparaba el proyectil, el artillero apuntaba y disparaba, todo en segundos. En los días más duros pasaban más de 12 horas dentro sin bajar. Solo abrían la escotilla para respirar o lanzar cartuchos vacíos. El frío se metía por los bordes de la torreta. Las manos se entumecían, pero no podían detenerse. Cuando llegaban a un punto de reabastecimiento, el descanso duraba poco. Llenaban el depósito, limpiaban el visor, cambiaban alguna pieza suelta y se preparaban para volver a salir. El frente siempre estaba cerca. Una vez, el tanque de Carius recibió un impacto en la parte trasera. No explotó, pero dañó el eje. Tuvieron que empujarlo con otro blindado hasta una zona segura. Mientras tanto, usaban solo la radio para coordinar el movimiento. Los bombardeos eran una amenaza constante. Cuando oían el zumbido, apagaban el motor y se quedaban quietos. Si era posible, cubrían el tanque con ramas o lonas, si no, solo esperaban. A veces el ataque pasaba, a veces no. Las piezas de repuesto escaseaban. Si una pieza fallaba, se buscaba en otro tanque averiado. Los mecánicos improvisaban con lo que había. Un cable de freno podía ser reemplazado con alambre, un visor roto con una tapa de botella cortada. En los cruces, el comandante debía decidir si avanzar, esperar o retroceder. No había margen de error. Una calle mal elegida podía llevar a una emboscada. Por eso se usaban observadores a pie que avanzaban unos metros delante del tanque. En una ocasión, una nevada bloqueó el visor frontal. El conductor seguía guiándose por las órdenes del comandante, que usaba una brújula y referencias del terreno. Avanzaron lentamente, sin ver más allá de unos metros. Las comunicaciones con la infantería eran básicas. Usaban señales con los brazos o mensajes escritos. Si el tanque debía cubrir un avance, se detenía en un punto elevado y disparaba hacia las posiciones enemigas marcadas por humo o gritos. En el frente oriental, el frío rompía las piezas. El aceite se congelaba. Las orugas se endurecían. Encender el motor requería tiempo. A veces prendían fuego bajo el tanque para calentar el sistema. Era peligroso, pero no había alternativa. Durante una noche, el blindado se quedó sin batería. No podían moverlo. Decidieron pasar la noche dentro. Encendieron una vela y se turnaron para dormir. Afuera, el viento golpeaba la chapa como si fuera a arrancarla. El comandante tenía la obligación de mantener la calma. Si él dudaba, todos lo sentían. Por eso, aunque no tuviera respuestas, daba órdenes claras. Nadie le preguntaba si estaba seguro, solo obedecían. En algunos momentos, los tanques servían como refugio para la infantería. Se acercaban durante un bombardeo, se protegían detrás de las orugas o pedían transporte. El comandante decidía si los ayudaba o no. El cargador era el que más se agotaba. Su tarea era cargar el proyectil, cerrar la recámara y prepararse para el siguiente disparo. A veces repetía la secuencia 50 veces en una hora. Sus brazos temblaban, pero no paraba. Cuando había pausa, revisaban todo: munición, motor, visores, engranajes. Un detalle mal ajustado podía ser mortal en el siguiente ataque. Por eso, el descanso no era descanso real. Siempre había algo que hacer. A lo largo del tiempo, la tripulación se conocía sin hablar. Un gesto, una mirada o una respiración bastaban para entender lo que venía. Habían pasado juntos por todo. Ya no eran 5 hombres, eran un solo cuerpo. Los nuevos reemplazos no siempre encajaban. Algunos se asustaban, otros preguntaban demasiado. La vieja tripulación los observaba en silencio. Sabían que el tanque no aceptaba dudas. O te adaptabas, o te ibas. En los peores días, solo quedaban 2 opciones: seguir avanzando o quedarse inmóvil. Y quedarse inmóvil en medio de la guerra era igual a estar muerto. Por eso, incluso con miedo, dolor o cansancio, el tanque seguía en marcha. Una hermandad blindada. Relaciones dentro del tanque. Cada tanque tenía 5 soldados. El comandante iba arriba, viendo todo y dando órdenes. El artillero se encargaba de apuntar y disparar. El cargador preparaba el proyectil y lo metía en la recámara. El conductor manejaba. El operador de radio enviaba y recibía mensajes. Todos dependían uno del otro. No había espacio para discusiones. Si uno fallaba, todos estaban en peligro. Por eso, desde el primer día los entrenaban como un grupo. Vivían juntos, comían juntos, dormían en el mismo sitio, aprendían a conocerse sin hablar. Dentro del blindado no había privacidad.
Si uno se enfermaba, los demás lo veían. Si uno estaba de mal humor, todos lo notaban. No podían escapar ni alejarse. El tanque los obligaba a convivir en menos de 3 metros. Durante los descansos, algunos se sentaban en la torreta a fumar, otros limpiaban sus armas. A veces hablaban de sus casas, otras veces no decían nada. El silencio era parte del grupo, no necesitaban llenarlo con palabras. El comandante no solo daba órdenes, también era quien calmaba los ánimos, quien decidía si se tomaba una pausa o si se comía ahora o después. Si era justo, lo seguían. Si era autoritario, desconfiaban. La autoridad no venía con el rango, venía con los hechos. Cuando había bombardeo, el artillero y el cargador bajaban la cabeza. El conductor ponía la mano en la palanca y esperaba. El operador cubría los oídos. El comandante miraba por el visor buscando el momento exacto para moverse. Todos sabían qué hacer, no hacía falta que nadie hablara. A veces, uno de los soldados contaba chistes malos para romper la tensión, o se inventaban apuestas sobre cuánto duraría la misión. Reían poco, pero esas bromas ayudaban a respirar. Las peleas eran raras, pero pasaban. Una vez, el cargador discutió con el conductor por una maniobra mal hecha. El comandante los dejó hablar. Luego dijo, «O lo arreglan ahora, o mañana mueren los dos». No volvieron a discutir. Había respeto entre ellos. Si uno estaba herido, lo ayudaban sin dudar. Si alguien no podía más, los otros lo cubrían. Sabían que el día siguiente podían ser ellos los que necesitaran ayuda. Cada uno conocía los gestos de los demás. Si el operador levantaba la ceja, era señal de interferencia. Si el artillero giraba la cabeza, era que había algo fuera del visor. Si el conductor apretaba los dientes, era que el terreno se ponía difícil. Cuando caía la noche, se turnaban para dormir. 2 descansaban, 3 vigilaban. No había que decir quién iba primero. Ya estaba decidido de antemano, la rutina era parte del vínculo. En los días sin combate, compartían la comida. A veces solo había pan duro y salchichas frías, pero lo repartían sin quejas. Si uno recibía una carta, la leía en voz baja. Si traía cigarrillos, ofrecía uno a cada compañero. En invierno, dormían pegados para no congelarse. En verano, transpiraban juntos dentro del metal. Se turnaban para abrir la escotilla y tomar aire. Cada minuto afuera era un regalo. Cuando alguno recibía malas noticias de casa, no se hablaba del tema. Solo se le pasaba una cantimplora, un cigarro o un pedazo de pan. El silencio era su forma de acompañar. La confianza era absoluta. Si el comandante decía «fuego», el artillero no dudaba. Si el operador gritaba «avanzar», el conductor no preguntaba por qué. Era una red invisible que los sostenía. Había rituales que repetían siempre. Antes de una misión, uno decía «vamos por la derecha». Otro contestaba «pero giramos a la izquierda si hace falta». No tenía sentido, pero era su manera de prepararse. Las bromas internas los hacían reír incluso en momentos tensos. Le ponían nombres a las orugas, hablaban con el motor como si fuera una persona. Eso los hacía sentirse parte del tanque, no solo pasajeros. En ocasiones el tanque sufría daños graves. Mientras los mecánicos reparaban el exterior, la tripulación arreglaba el interior. El cargador limpiaba el suelo, el artillero revisaba los visores, el operador ajustaba los cables. No necesitaban que nadie se lo pidiera. Una vez, un proyectil impactó cerca y sacudió el tanque. El operador sangraba por la frente. El conductor tenía un hombro torcido, pero no salieron. El comandante dijo, «Falta poco, sigan firmes». Y siguieron. Si uno moría, no se hablaba durante horas. El nuevo reemplazo llegaba en silencio. Tomaba el lugar del que ya no estaba. Alguien le enseñaba rápido lo básico. El resto seguía adelante. No había tiempo para luto. Aunque no se dijera, se cuidaban entre ellos. Si uno no comía, los otros lo notaban. Si uno hablaba poco, le hacían una broma. Si alguien tenía fiebre, se turnaban para taparlo. No necesitaban órdenes para eso. El tanque no perdonaba errores, pero dentro, esos 5 hombres se convertían en una sola unidad. Se leían los gestos, compartían el miedo y se cubrían las espaldas. El vínculo que creaban ahí adentro no se rompía ni con el tiempo ni con la distancia. Cuando llegaba un nuevo tripulante lo observaban sin decir nada. No importaba su rango ni sus medallas. Lo importante era si sabía hacer su trabajo y si aguantaba la presión. El tanque no tenía espacio para los débiles ni para los que dudaban. Durante las primeras horas, el nuevo era puesto a prueba. El cargador le dejaba una caja más pesada, el operador le daba mal una frecuencia,
El conductor frenaba bruscamente. No era por maldad. Era para saber si estaba listo para lo que venía. Si resistía, lo aceptaban. Si fallaba, lo cambiaban. El grupo tenía que funcionar como una máquina. Si una pieza no encajaba, todo se trababa. Y en la guerra, eso costaba vidas. La comunicación entre ellos era simple. Gritos cortos, señales con la mano, miradas rápidas. No usaban frases largas. No había tiempo. El ruido del motor, del cañón y de la radio no dejaba espacio para conversaciones. A veces, la radio fallaba. Entonces el operador escribía mensajes en papeles cortos y los pasaba de mano en mano. Si no había luz, usaban una linterna tapada con tela. El mensaje debía llegar, sin importar cómo. En los momentos de calma recordaban nombres de ciudades, de amigos, de comidas. No hablaban mucho del futuro, solo del día que tenían enfrente. Cada misión podía ser la última. Había reglas no escritas. Nadie comía solo. Nadie dormía si otro seguía trabajando. Nadie dejaba el tanque sin avisar. Nadie tomaba decisiones por su cuenta. Esas normas no venían del ejército, venían de ellos mismos. Durante las reparaciones largas se turnaban para buscar piezas, revisar planos o hacer guardia. Nadie se quedaba quieto. Cada uno encontraba algo que hacer. El tanque debía estar listo cuanto antes. Una vez, el conductor se enfermó. El artillero tomó su lugar. El comandante ajustó la ruta. El cargador revisó el terreno. No hubo que reorganizar nada. Ya sabían cómo moverse sin explicaciones. En el campo de batalla, la confianza era ciega. El comandante indicaba un giro. El conductor lo hacía sin preguntar. El artillero apuntaba donde le decían. El cargador se adelantaba al disparo. El operador sabía cuándo pedir refuerzos. Cuando no había combate, la tensión no desaparecía. Se mantenía en el aire. Cualquier ruido extraño, cualquier mensaje en la radio podía cambiarlo todo. Por eso, siempre estaban alerta, incluso cuando reían. La rutina era dura. Cada mañana revisaban el motor, la presión, los niveles de aceite. El cargador contaba los proyectiles. El operador probaba la radio. El artillero ajustaba la mira. El comandante lo supervisaba todo. Si algo fallaba, no salían. A veces, un tanque del pelotón quedaba fuera de servicio. La tripulación iba a ayudar, no porque fuera una orden, sino porque sabían que mañana podrían ser ellos los que necesitaran auxilio. El respeto se ganaba en el campo, no con discursos ni con charlas. Si uno se arrastraba bajo fuego para arreglar una oruga, lo admiraban. Si sacaba a un herido del tanque sin dudar, confiaban en él. El valor se mostraba con hechos. La relación entre ellos era tan fuerte que muchas veces bastaba una palabra para calmar una discusión. Sabían hasta qué punto podían presionarse. Si uno estaba al límite, no lo empujaban más. Lo cubrían hasta que se recuperara. En los días más largos, algunos dormían sentados. Otros apoyaban la cabeza en la pared del tanque. Se turnaban para mantener la vigilancia. Si uno roncaba, lo despertaban con un golpe leve. No hacía falta hablar. Las historias personales quedaban en segundo plano. Podían pasar semanas sin saber el apellido del otro. No era importante. Lo importante era si sabías disparar, conducir, reparar o comunicar. Dentro de la bestia, el combate desde un Panzer. Desde dentro del tanque, la visión era limitada. Solo había pequeñas ranuras en la torreta o periscopios angostos. El comandante usaba una mira giratoria. El artillero tenía un visor ajustado al cañón. El conductor miraba por una rendija frontal. El resto no veía casi nada. En combate, esa falta de visión complicaba todo. El comandante debía guiar el tanque solo con lo que alcanzaba a ver por su óptica. A veces se apoyaba en el operador de radio que seguía los mensajes de otras unidades, pero la mayoría de decisiones las tomaba a ciegas. El artillero dependía por completo del comandante. Si el enemigo se movía, el cañón tenía que girar en segundos. Cada segundo de retraso podía significar un impacto directo. El cargador tenía que prever cuál proyectil venía, explosivo, perforante o trazador. Cuando el cañón disparaba, el estruendo era ensordecedor. El tanque vibraba. El humo se acumulaba, la recámara se calentaba, el cargador sacaba la vaina y preparaba el siguiente disparo. Todo debía hacerse sin hablar. Solo con gestos y práctica. El ruido era constante. No solo el del motor, sino el traqueteo de las orugas, los gritos de fuera, los disparos enemigos, las explosiones cercanas. Dentro del blindado, el sonido se amplificaba.
A veces dolían los oídos aunque usaran algodón. El calor se volvía insoportable. En verano, la temperatura dentro del tanque superaba los 40 grados. El sudor empapaba los uniformes, el olor a grasa, pólvora y combustible llenaba el aire. Respirar se volvía difícil, pero no se podía abrir la escotilla en medio del fuego. La claustrofobia afectaba a los nuevos. Algunos sudaban más de lo normal, otros respiraban rápido. El comandante los miraba sin decir nada. Si no aguantaban, no volvían a subir al tanque. El espacio adentro no perdonaba el miedo. Durante una batalla en el este, el tanque de Otto Carius fue rodeado por enemigos. No podían ver nada más allá de unos metros, solo sabían que estaban bajo fuego. El comandante gritó las coordenadas. El artillero giró la torreta. El cargador metió el proyectil. Dispararon sin pensar. Cada movimiento era parte de una cadena. Si uno fallaba, todo se detenía. En un combate cerrado no había tiempo para corregir errores. Había que acertar a la primera. A veces, el tanque se movía entre árboles o casas en ruinas. El conductor debía avanzar sin ver. Solo seguía las indicaciones del comandante, que usaba el periscopio y marcaba con golpes en el casco. 1 a la derecha, 2 a la izquierda, 3 para frenar. Cuando el enemigo estaba cerca, los proyectiles rebotaban en la carcasa. El sonido era seco, algunos temblaban al oírlo, otros ni se inmutaban. Sabían que mientras el blindaje resistiera, podían seguir. El artillero afinaba la puntería en segundos, ajustaba el visor según la distancia. El cargador lo seguía. Si el cañón se atascaba, el comandante daba la orden de retroceder. Pero casi nunca se detenían. En un combate la radio se saturó. El operador tuvo que desconectar y trabajar con mensajes cortos. El comandante seguía gritando órdenes. El cargador se quemó la mano con una vaina caliente. No paró, solo cambió de mano. El suelo del tanque vibraba con cada impacto. Las herramientas saltaban, los casquillos rodaban, el aceite goteaba, el humo hacía arder los ojos, pero la tripulación seguía como si nada. Habían entrenado para eso. Las explosiones cercanas hacían que el tanque se elevara levemente. El conductor mantenía la marcha. Si el terreno se volvía blando, las orugas patinaban. El comandante debía decidir si seguir o desviarse. No había margen para pensar. En otro enfrentamiento, una granada cayó encima de la torreta. No explotó. Solo dejó una abolladura. El operador se rió. El cargador le dijo que dejara de tentar la suerte. El comandante no dijo nada, solo siguió mirando por el visor. Las escotillas solo se abrían cuando el peligro pasaba. Si uno intentaba asomarse antes, podía recibir un disparo en la cara. Por eso, muchos preferían el encierro. Adentro, al menos sabían qué esperar. La humedad se acumulaba en las paredes del blindado. A veces escurría agua del techo. Si hacía frío, las manos se pegaban al metal. Si hacía calor, el sudor no se secaba. Pero nadie se quejaba. Era parte del trabajo. El cargador tenía que mover rápido los brazos, pero con precisión. Si dejaba caer una vaina, podía trabarse el sistema. Si metía el proyectil mal, dañaba el cañón. Todo debía hacerse con los ojos bien abiertos y sin nervios. A lo lejos, el comandante veía el destello de otro tanque enemigo, ordenaba detenerse, el artillero apuntaba, el disparo salía. Si era certero, el enemigo ardía. Si fallaban, venía el contraataque. El tiempo entre uno y otro era de segundos. El tanque avanzaba entre escombros, humo y cuerpos. No podían detenerse a mirar. Si algo se atravesaba, lo empujaban con las orugas. No era por crueldad, era por necesidad. En medio del combate la concentración era total. Nadie hablaba de más. El comandante observaba. El artillero seguía su blanco. El cargador preparaba el siguiente disparo. El conductor esperaba la orden para moverse. El operador ajustaba la radio y escuchaba. El tanque se transformaba en una máquina de reacción rápida. Cada segundo contaba. Cada gesto podía decidir si seguían con vida o si se convertían en chatarra. Cuando el blindado quedaba inmóvil, el pánico era silencioso. No se gritaba. Solo se escuchaban los golpes en el motor, los intentos por encenderlo, las órdenes cortas. Si el motor no arrancaba, sabían que en minutos vendrían por ellos. Otto Carius contaba que en una ocasión, durante un enfrentamiento con tanques T-34, su vehículo recibió un impacto en la torreta. No entró, pero la vibración dejó aturdido al artillero. El comandante tomó el visor, ajustó la dirección y gritó al cargador. Dispararon sin pausa. En esos momentos, el tiempo se detenía. No sabían si habían pasado 5 minutos o media hora. Todo era disparar, cargar, avanzar, retroceder, esperar el siguiente golpe.
A veces no había enemigos visibles, solo disparos. El comandante decidía hacia dónde apuntar por el sonido, el humo o la lógica. El artillero seguía la indicación sin dudar. Si el visor se ensuciaba con barro, el comandante usaba un trapo o incluso su manga para limpiarlo. Si se rompía, usaban la escotilla con riesgo. El tanque no podía quedarse ciego. En terrenos difíciles el conductor debía tener buen tacto. Si giraba de más, el tanque se atascaba. Si aceleraba de golpe, las orugas patinaban. Cada movimiento era medido, incluso bajo presión. El interior del blindado era estrecho. Cuando se movía, los cuerpos chocaban. Si uno perdía el equilibrio, se golpeaba contra el metal. Había moretones, cortes, quemaduras. Nadie se quejaba. Solo se acomodaban y seguían. Durante una operación, el cargador se cortó con una vaina rota. Sangraba, pero no paraba. El artillero le pasaba los proyectiles con una mano mientras apuntaba con la otra. El operador usaba la radio y al mismo tiempo limpiaba el sudor de su frente. El comandante no podía mirar atrás, solo confiaba en que los otros hacían lo que tocaba. No podía perder tiempo. El visor era su único mundo. Lo demás estaba en manos del equipo. En ocasiones el tanque disparaba sin saber si el blanco estaba destruido. No había tiempo para comprobarlo. Si el cañón no se recalentaba, seguían disparando. Cuando el cañón se sobrecalentaba, lo dejaban enfriar. Mientras tanto, se movían a una nueva posición. El conductor recibía la orden con una palmada en el hombro. Sabía que debía avanzar en zigzag sin detenerse. Las balas pequeñas no penetraban el blindaje, pero sonaban como piedras golpeando una caja metálica. Los novatos se encogían al oírlas. Los veteranos sabían que mientras no entrara una granada, estaban bien. El cargador tenía que anticiparse. Si el artillero decía perforante, debía tenerlo listo. Si dudaba, perdían segundos. Y un segundo podía ser la diferencia entre ser blanco o ser cazador. El operador ajustaba frecuencias todo el tiempo. Si escuchaba interferencia, cambiaba. Si recibía coordenadas, las anotaba y las pasaba rápido. A veces usaba papel, otras lo decía en voz alta y clara. En combate los casquillos usados se apilaban en el suelo. Si no los sacaban, entorpecían el paso. Algunos los lanzaban por la escotilla, otros los guardaban para contarlos después. Una vez el tanque quedó entre dos edificios. El comandante dudó, ordenó girar la torreta hacia la izquierda. El artillero obedeció. El enemigo disparó desde la derecha. La torreta se giró de nuevo. Dispararon sin apuntar. El proyectil atravesó la pared. El enemigo cayó. Después del combate, el tanque estaba cubierto de hollín, restos metálicos y tierra. Por dentro, todo estaba sucio, húmedo, lleno de marcas, pero seguía funcionando. Y eso era lo que importaba. Al bajar, nadie hablaba. Solo se miraban. Si todos estaban vivos, respiraban hondo. Si alguien no bajaba, el silencio era más largo. El comandante lo anotaba. El resto no preguntaba. Las órdenes eran secas: limpiar cañón, revisar motor, cambiar munición, llenar combustible. Nadie perdía el tiempo. Sabían que el siguiente combate podía llegar en horas. El tanque era su mundo. Desde adentro, la guerra era ruido, calor, golpes y oscuridad. Pero también era precisión, reflejos, confianza y rutina. Mientras siguiera en marcha, seguían con vida. Enemigos temidos frente a los T-34 y los Sherman. El comandante del tanque sabía que enfrentarse a un T-34 no era lo mismo que pelear contra infantería. Cuando veían uno, todo el ritmo cambiaba. El tono de voz subía. Las órdenes eran más cortas, el artillero tensaba los brazos, el cargador preparaba los proyectiles perforantes, el conductor bajaba la velocidad. Nadie respiraba de más. En el frente oriental, los tanques soviéticos aparecían de repente, cruzando entre árboles o colinas. A veces venían en grupo, otras veces solo uno, pero uno solo ya era peligroso. El T-34 podía soportar varios disparos antes de detenerse. Era rápido, difícil de ver y complicado de destruir. La primera regla era disparar primero. Si el enemigo alcanzaba a apuntar, era casi seguro que acertaba. Por eso, al ver un T-34, el comandante ordenaba alto inmediato. El artillero ajustaba la mira, el cargador preparaba el proyectil correcto. Todo debía estar listo antes de que el otro se diera cuenta. Una vez, Otto Carius enfrentó a 3 T-34 al mismo tiempo. Su tanque estaba en una posición elevada. Ordenó no moverse. Esperó a que el primero girara la torreta. En ese instante, dispararon.
El proyectil atravesó el lateral. El segundo tanque enemigo respondió, pero el disparo pasó por encima. El artillero giró la torreta y volvió a disparar. Otro impacto certero. El tercero escapó. Los combates contra Sherman eran distintos. En el frente occidental, los tanques aliados eran más lentos, pero aparecían en grupo. Iban acompañados de infantería, artillería y aviones. El tanque alemán no solo debía destruirlos, también debía sobrevivir al entorno. El Sherman podía arder con un solo disparo bien colocado, pero si eran 5 el problema era otro. Mientras uno recibía fuego, los otros rodeaban. La estrategia era atacar desde un flanco, cambiar de posición y repetir. Si se quedaban en el mismo lugar, los rodeaban. Carius contaba que una vez, en Normandía, su unidad destruyó 12 Sherman en menos de una hora. No fue suerte, fue preparación. Tenían munición lista, buena visibilidad y posiciones camufladas. Disparaban y se movían. Nunca quedaban quietos más de 2 minutos. En ambos frentes, la clave era la rapidez. El tanque alemán debía disparar antes, moverse antes, corregir antes. Si el comandante dudaba, perdían. Si el cargador se atrasaba, no había segundo disparo. Si el conductor frenaba mal, quedaban expuestos. Cuando un proyectil enemigo impactaba sin penetrar, el sonido era seco, como un martillazo. Si penetraba, había fuego, humo y gritos. El tanque se llenaba de gases. A veces el fuego alcanzaba los cartuchos. Si no salían rápido, no salían nunca. El miedo era real, nadie lo decía, pero todos lo sentían. Ver un T-34 a 100 metros era sentir la garganta seca. Escuchar el rugido de un motor Sherman era apretar los dientes, pero no se hablaba, solo se actuaba. En un combate en Bielorrusia, el tanque de von Luck fue sorprendido por un grupo de T-34 escondidos tras una colina. El primer disparo enemigo pasó por encima. El comandante gritó dirección. El artillero disparó antes de que el segundo enemigo respondiera. Luego cambiaron de posición, volvieron a disparar desde otro ángulo. Así derribaron 2 más. La maniobra lo era todo. Disparar desde el mismo lugar era un error. Después de cada disparo, el tanque debía moverse. Aunque fueran 10 metros, aunque solo giraran. El enemigo esperaba un segundo disparo desde el mismo punto. Si no lo hacían, sobrevivían. Los proyectiles perforantes eran los más usados contra blindados. El cargador debía saber cuál era cuál, no podía equivocarse. Si usaba uno explosivo, no servía. Si usaba uno hueco, podía rebotar. Había que acertar en tipo y momento. El artillero debía apuntar a los puntos débiles, los laterales, la parte trasera, el anillo de la torreta. Si daba en el frontal, el proyectil podía no entrar. Si entraba, destruía todo por dentro. Pero eso requería precisión. Durante un ataque enemigo, el operador de radio debía avisar a los otros tanques. Decía la posición, el número de enemigos, la dirección del fuego. Si se equivocaba, podía mandar a los compañeros a una trampa. Cuando el combate era cerrado, el comandante abría la escotilla para mirar mejor. Era arriesgado, una bala podía alcanzarlo, pero era necesario. Desde adentro no se veía todo. Desde arriba podía decidir mejor. En una ocasión, una columna de Sherman avanzaba por un camino estrecho. El tanque de Carius estaba oculto detrás de unos arbustos. Esperó a que pasara el primero, luego disparó al segundo. Cuando los demás retrocedieron, destruyó el primero. Así quedaron atrapados. Los demás fueron cayendo uno por uno. El tanque no era invencible, pero con buena puntería, buen mando y coordinación podía resistir. El problema era cuando fallaban todos a la vez. Cuando el cargador se atrasaba, el artillero dudaba y el comandante no veía. En esos casos, todo se acababa en segundos. Después de cada combate contra tanques enemigos, la tripulación revisaba todo: el cañón, el visor, el sistema de giro, la radio. Si algo no funcionaba bien, se corregía de inmediato. No había tiempo para talleres. Todo debía hacerse en el campo con lo que tuvieran a mano. Los restos de tanques enemigos eran analizados. El comandante bajaba, miraba los impactos, señalaba a la tripulación dónde había dado cada proyectil. Era una forma de aprender, de saber si estaban apuntando bien, si la munición era la correcta, si el momento del disparo había sido el ideal. En una ocasión, un proyectil enemigo impactó justo debajo de la torreta. No la atravesó, pero dejó una grieta. El comandante pidió revisar el blindaje. Con una linterna vieron que había desprendimiento de metal en el interior. Si el siguiente impacto era en el mismo lugar, el tanque podía romperse. Los tanques enemigos no eran todos iguales.
Algunos T-34 venían con blindaje reforzado. Otros Sherman usaban protecciones extra con sacos o placas. Cada modelo tenía una debilidad distinta. Aprenderlas era parte del trabajo del comandante. La tripulación también debía reconocer los sonidos. El T-34 tenía un ruido de motor particular, distinto al Sherman. Cuando estaban quietos en una emboscada, el operador escuchaba. Si decía motor lejano, todos se preparaban. Si decía motor múltiple, venían en grupo. Si decía motor pesado, era otro tipo de vehículo. En ciertas zonas del frente oriental, los tanques soviéticos usaban maniobras en masa. Avanzaban en fila, uno tras otro. La estrategia alemana era atacar el segundo o el tercero, no el primero. Si destruían el del medio, el resto se detenía. Así podían atacar desde los costados. Otto Carius contaba que una vez destruyó 22 T-34 en una sola tarde. No fue por potencia de fuego, fue por posición, camuflaje y rapidez. Cada disparo era calculado, cada impacto preciso. No desperdiciaron ni una sola bala. En el frente occidental, los tanques Sherman solían venir con apoyo aéreo. Cuando se detectaban tanques enemigos, también llegaban cazas o bombarderos. La tripulación debía moverse rápido, disparar y esconderse. Si el cielo se llenaba de aviones, el blindado no duraba mucho. En Normandía, los caminos eran estrechos. Los Sherman se movían por rutas, los tanques alemanes se escondían en campos o entre setos. Desde ahí, disparaban al primero y luego se movían. Nunca se quedaban en la misma posición más de 3 minutos. Los enfrentamientos directos eran peligrosos. Si el tanque alemán se encontraba cara a cara con un Sherman, debía actuar sin titubear. El comandante gritaba el blanco. El artillero ajustaba el visor. El cargador no esperaba orden, ya sabía cuál proyectil preparar. En una batalla cerca de Falaise, un grupo de Sherman se dispersó entre las casas. El tanque alemán tuvo que disparar entre paredes, esquivando árboles y ruinas. A veces disparaban a menos de 50 metros. Era como pelear en un callejón. Cuando el combate terminaba, la tripulación bajaba con el cuerpo tenso. Algunos se limpiaban el sudor, otros revisaban si estaban heridos. El comandante anotaba lo ocurrido. Cuántos disparos, cuántos impactos, qué daños tenían. El blindaje era revisado con las manos. Buscaban grietas, abolladuras, puntos débiles. Si algo no se veía bien, lo marcaban con pintura. Era una forma rápida de identificar el daño en medio del siguiente combate. Los cargadores quedaban con los brazos agotados. Habían cargado decenas de proyectiles de 20 kilos en pocos minutos. El artillero tenía los ojos rojos, el conductor, los pies entumecidos. Nadie hablaba, solo respiraban y volvían a preparar todo. El comandante a veces les mostraba un croquis con los puntos débiles del T-34 o del Sherman. Les señalaba dónde habían impactado y dónde debían apuntar la próxima vez. Era una lección rápida, sin frases largas, solo hechos. Los enfrentamientos no siempre se ganaban. A veces perdían un compañero. A veces el tanque quedaba inservible. En esos casos salían caminando, en silencio. El siguiente blindado ya los esperaba. La moral no bajaba por perder una máquina. Bajaba si sentían que no estaban preparados. Por eso entrenaban cada detalle. La posición, la puntería, el tipo de munición, el movimiento tras disparar. Todo era parte de un esquema que no podía fallar. Los combates contra tanques enemigos no eran los únicos, pero sí eran los más tensos, porque en esos momentos sabían que había otro como ellos, con una tripulación dentro, con órdenes similares, con miedo parecido. El tanque no era solo un arma, era su escudo, su casa y su herramienta de ataque. Lo cuidaban porque sabían que, sin él, estaban expuestos. No lo respetaban por romanticismo, lo respetaban porque era su única garantía de volver vivos. Condiciones extremas: frío, hambre, cansancio y barro. La vida en el tanque no era solo disparos y maniobras. El cuerpo se resentía por dentro. Dormían poco, comían mal y el frío les calaba hasta los huesos. Cada día era un desafío para aguantar un poco más. En invierno el metal se congelaba, las manos se pegaban al acero, el aliento formaba escarcha en el visor, las orugas crujían con el hielo. A veces el motor no arrancaba. Había que prender fuego bajo el motor para descongelarlo. Dormían dentro del tanque, sentados, encogidos, uno encima de otro. Si uno roncaba, nadie decía nada. Si uno se movía mucho, los demás lo empujaban.
La noche era larga. Nadie descansaba del todo. La comida llegaba tarde o no llegaba. A veces comían pan seco con grasa, otras solo patatas frías. Si tenían suerte les tocaba una lata de carne, si no, comían lo que encontraban. Otto Carius contaba que en Rusia pasaron 3 días sin comer. Solo nieve derretida. El conductor tuvo que ser ayudado porque no podía mantenerse de pie. El cargador temblaba todo el tiempo. Aún así, no salieron del tanque. El barro era un enemigo más. En primavera el terreno se volvía una trampa. Las orugas se hundían, el motor rugía, pero no avanzaban. A veces se quedaban atrapados por horas. Otras necesitaban otro tanque para salir. Cuando llovía, el agua entraba por las juntas. Se acumulaba en el suelo. Si no la sacaban con latas o trapos, el interior se llenaba. Los pies siempre estaban húmedos. El olor era mezcla de humedad, grasa, sudor y combustible. El cansancio era constante. Algunos dormían con los ojos abiertos. Otros hablaban solos. A veces el cargador soltaba un proyectil sin querer, o el operador se quedaba en blanco. El comandante debía estar atento a cada señal de agotamiento. Las enfermedades se colaban sin avisar. Fiebres, resfriados, infecciones en la piel. No había médicos cerca. Si alguien caía enfermo, se le daba una manta y se seguía. Si no mejoraba, lo cambiaban por otro. El barro entraba en todas partes. En los engranajes, en la torreta, en los visores. Si no lo limpiaban a diario, el tanque dejaba de funcionar. El cargador sacaba el barro con una pala. El artillero usaba cepillos. Todos ayudaban. En el frente oriental, el frío cortaba la piel. Las orejas sangraban. Los dedos se ponían negros, pero nadie se quejaba. Solo se frotaban las manos y seguían trabajando. El operador de radio contaba que una vez tuvo que teclear con guantes mojados. Las teclas se pegaban. Los mensajes salían con errores. El comandante no lo retó, solo le pasó una manta. La ropa no alcanzaba. Usaban lo mismo por semanas. Si se mojaba, tardaba días en secarse. Dormían con el uniforme puesto. A veces lo usaban de almohada, a veces de cobija. Cuando había pausa, se turnaban para salir y estirarse. El aire fresco les dolía en la cara, pero lo preferían al encierro. Aún con el riesgo de francotiradores, salían un momento, tomaban aire y volvían. El comandante debía vigilar que nadie se descompensara. Si alguien tartamudeaba, lo cambiaba de puesto. Si alguien se dormía mientras conducía, lo sacaba a respirar. Nadie era reemplazable, pero todos podían fallar. Las noches largas se hacían eternas. Afuera, todo era oscuro y frío. Adentro, solo el zumbido del motor y el olor del metal. Si se quedaban sin combustible, el frío entraba como un cuchillo. Otto Carius escribió que, en una ocasión, el tanque estuvo 3 días parado en un bosque, esperando la orden de avanzar. Sin fuego, sin comida, con la escotilla cerrada. Solo salían por turnos para orinar. El resto del tiempo se quedaban quietos, en silencio. Durante las tormentas de nieve, el tanque quedaba cubierto en minutos. Si no limpiaban la escotilla a cada rato, se congelaba. Una vez cerrada por fuera ya no podían salir. Usaban palas, guantes, incluso latas vacías para despejar la entrada. El conductor debía mantener el motor encendido para evitar que se congelara, pero no siempre podían hacerlo. Si el ruido del motor llamaba la atención del enemigo, debían apagarlo. Entonces el frío entraba sin pausa. El operador decía que en esas noches el silencio era peor que los disparos. Solo se oía el crujido del hielo, el viento, el chirrido del metal cuando alguno se movía. Nadie hablaba, solo esperaban que pasara la noche. Cuando los suministros no llegaban, comían lo que encontraban en casas abandonadas, zanahorias congeladas, pan con moho, agua de lluvia. A veces encontraban un animal muerto. Si no estaba podrido, lo cocinaban. El comandante sabía cuándo forzar al grupo y cuándo parar. Si veía que alguien no podía más, ordenaba descansar, aunque fueran 10 minutos. A veces bastaba con quitarse los guantes, frotarse las manos y volver a subir. En las marchas largas, el tanque avanzaba durante horas. No había pausas. Si uno necesitaba orinar, lo hacía en una botella. Si alguien tenía hambre, comía con una mano y con la otra trabajaba. El ritmo no se detenía. Las botas mojadas provocaban heridas. El cargador tenía los talones agrietados. El artillero, los dedos ampollados. A veces envolvían los pies con trapos o se ponían papel en los tobillos. Nada ayudaba del todo. El comandante dormía en intervalos.
15 minutos aquí, 10 allá, siempre con un oído puesto en la radio. Si llegaba una orden, debía estar listo. Si llegaba un disparo, debía reaccionar. En medio del barro, el tanque se volvía una trampa. Si se atascaba, no podían avanzar ni retroceder. Las orugas patinaban. El motor rugía. La tierra los tragaba. En esos casos bajaban todos y empujaban. Una vez Otokarius contó que pasaron 8 horas intentando sacar el tanque del barro. Usaron troncos, piedras, placas de metal. Nada servía. Hasta que otro blindado los jaló con una cadena, todo cubierto de lodo, hasta los ojos. Las manos agrietadas por el frío dolían al cargar munición. El cargador no usaba guantes porque le restaban velocidad. Tenía los nudillos rotos, la piel abierta, pero no se quejaba. Solo pedía un trapo seco. El tanque se llenaba de vapor por dentro. Si no se ventilaba, el agua goteaba del techo. El artillero usaba su manga para secar el visor. El operador usaba la gorra para limpiar la radio. Todo servía. En verano el problema era otro. El calor dentro del tanque era como un horno. El aire no circulaba. El sudor corría por la espalda. El uniforme se pegaba al cuerpo. A veces se desmayaban por el calor. La gasolina provocaba dolor de cabeza. El olor estaba en todas partes. Si alguien tenía una herida abierta, el ardor era insoportable, pero no podían salir, no había refugio afuera, solo el tanque. Cuando caía la noche, el motor se apagaba y todo quedaba en silencio. Solo el respiro de los compañeros, el goteo del agua, el crujido del metal, el frío subía por los pies y se metía en los huesos. Si uno se enfermaba, no había remedios. Solo calor corporal, cigarrillos, una manta. El comandante anotaba el estado. Si no mejoraba en 2 días, lo reemplazaban. Nadie protestaba, nadie decía nada. Después de semanas en esas condiciones, la piel se agrietaba, los músculos dolían, la mente se volvía lenta. Algunos veían cosas que no estaban, otros hablaban dormidos. Pero nadie se rendía. El tanque no tenía baño, usaban latas o salían por turnos. Si el enemigo estaba cerca, aguantaban. Si no podían más, se alejaban unos metros. Volvían rápido, sin hablar. El comandante debía mantenerlos alerta, repetía las órdenes, les pedía que limpiaran las armas, que revisaran la munición. No era por rutina, era para mantener la cabeza ocupada. Si pensaban mucho, se quebraban. Heridas, pérdidas y el final del camino. En combate, el peligro no avisaba. Un segundo antes estaban listos, el siguiente todo se volvía humo, fuego y confusión. Cuando un proyectil impactaba, el sonido era seco, como un portazo gigante. Si entraba, se sentía una presión en el pecho, una ráfaga de calor y luego nada. El cargador era quien más se arriesgaba. Estaba cerca del cañón. Si algo explotaba, era el primero en caer. Muchos murieron sin emitir un grito. Solo se desplomaban con el casco torcido y los ojos abiertos. Otokarius contaba que un día, tras recibir un impacto lateral, su compañero de torreta quedó atrapado. Las piernas se le habían quedado bajo una placa doblada. Karius trató de sacarlo, pero el fuego ya comenzaba. Tuvo que elegir entre sacarlo o cerrar la escotilla. Cerró. El dolor de perder a alguien del equipo era seco, sin lágrimas, solo un silencio que duraba días. Nadie lo nombraba. Nadie decía, lo siento. Simplemente se dejaba ese asiento vacío hasta que llegara otro. Cuando el tanque quedaba fuera de combate, debían correr. Si el fuego alcanzaba la munición, todo estallaba. Algunos salían a tiempo, otros número. El comandante era siempre el último en abandonar el vehículo. A veces los encontraban después, carbonizados, encogidos, el casco fundido, las botas aún puestas. Era imposible reconocerlos. Solo por el número de serie del tanque sabían quién había estado dentro. Las heridas no siempre eran visibles. El artillero que ya no reaccionaba. El operador que temblaba al encender la radio. El conductor que tenía pesadillas. Todos seguían en sus puestos. Nadie pedía descanso. En una ocasión, von Luck mencionaba cómo un tanque amigo explotó justo delante de ellos. El fuego iluminó el interior. El cargador dejó de moverse por minutos. Luego retomó su trabajo como si nada. Pero ya no hablaba más. Los hospitales de campaña estaban lejos. Si un tripulante se hería y podía caminar, lo mandaban por sus medios. Si no, lo dejaban dentro hasta que terminara la misión. Solo entonces lo bajaban. Las heridas graves eran tratadas con vendas, morfina y suerte. Si un brazo se infectaba, lo cortaban. Si una pierna sangraba mucho, la ataban con cinturones. No había cirujanos, ni anestesia, ni tiempo.
Cuando moría alguien, el comandante lo anotaba: día, hora, nombre, unidad. Luego buscaban su chapa de identificación. Si no la encontraban, escribían desaparecido. El resto seguía trabajando. En la radio se escuchaban nombres de otros caídos. El tanque de Krauss no responde. Unidad de Weber destruida. Feldman no contesta. Cada frase era un golpe seco, pero no paraban. Otto Carius dijo que después de una emboscada recogieron restos de lo que había sido un Panzer IV. Solo hallaron medio cuerpo. El casco estaba a 20 metros. Lo envolvieron en una manta, cavaron con una pala rota, lo enterraron detrás de una casa destruida. No había ceremonias. Solo un agujero, una cruz improvisada y una chapa colgada. Si había tiempo, escribían el nombre con un cuchillo. Si no, seguían adelante. Al final del día, el asiento vacío pesaba más que la metralla. El tanque seguía funcionando. El motor encendía. Pero algo faltaba. El nuevo que llegaba ocupaba ese lugar sin preguntar. Sabía que no debía hablar de lo anterior. Algunos cargadores duraban un día, otros semanas. Muy pocos sobrevivían más de 6 meses. Si aguantaban, era porque sabían cuándo cubrirse, cómo moverse y cómo leer el silencio del comandante. Cuando se acercaba el final de la guerra, muchos tanques estaban sin pintura, sin piezas originales, parchados con metal de otros vehículos. El blindaje tenía remiendos. Las orugas eran desiguales, pero seguían andando. La moral era baja. Las radios anunciaban retiradas, pérdidas, órdenes confusas. Pero el tanque debía seguir saliendo. Si había combustible y munición, se luchaba. Si no, se retrocedía a pie. En los últimos meses, el frente se derrumbaba. El tanque ya no avanzaba con confianza. Iban de pueblo en pueblo, esperando una emboscada, una mina, una orden de retirada. Ya no había ofensivas. Solo intentos por aguantar un poco más. Las unidades estaban incompletas, faltaban tripulantes, faltaban piezas. Algunos tanques salían con solo 3 hombres. El cargador hacía también de operador. El comandante usaba la radio, el artillero dormía de pie, la comida era escasa. Las botas tenían agujeros, las manos ya no se curaban. Las heridas se tapaban con vendas sucias, el frío dolía más que antes, pero nadie hablaba de rendirse. Otto Carius contaba que en una ocasión su tanque quedó sin orugas. La explosión de una mina lo detuvo. Bajaron. No tenían cómo defenderse. Se escondieron entre árboles con sus armas personales. Esa noche solo comieron nieve. El comandante sabía que el final estaba cerca. Ya no había gasolina. Solo quedaban unos cartuchos. Las órdenes llegaban tarde. La radio anunciaba pérdidas, fracasos, silencios. Pero la tripulación no dejaba el tanque. Algunos blindados eran destruidos por sus propios hombres antes de caer en manos enemigas. Colocaban explosivos, prendían fuego y se alejaban. No podían permitir que el enemigo los usara. En una retirada, von Luck mencionó que su unidad destruyó 5 tanques propios. Les quitaron las radios, las armas, los proyectiles y los incendiaron. Nadie lloró. Solo miraban el fuego en silencio. El final llegó sin aviso claro. Un día ya no hubo órdenes. La radio quedó muda. No sabían si debían atacar o quedarse quietos. El comandante reunió a su equipo. Decidieron esperar. Si aparecía el enemigo, se rendirían. Cuando llegaron los soldados aliados, bajaron del tanque con las manos en alto. Algunos lloraban. Otros solo se sentaron en el barro, sin hablar. El tanque seguía caliente. El motor aún funcionaba, pero todo había terminado. La rendición no fue rápida. Pasaron días en campos, con poca comida, sin noticias. Los interrogaban, les pedían nombres, unidades, fechas. Algunos no recordaban nada. Otros inventaban para salir antes. Los aliados miraban los tanques como piezas raras. Subían, revisaban, sacaban fotos. Para la tripulación era como ver a alguien tocar un cadáver. Ese tanque había sido su casa, su escudo, su compañero. Después vino el transporte, en camiones, en trenes, a pie. Fueron llevados a campos de prisioneros. Dormían en tiendas, en barracas, en el suelo. Ya no eran soldados, ahora eran números. Otto Carius pasó meses detenido. Le dolían las piernas, la espalda, los ojos, no por heridas, sino por la tensión acumulada. Los días eran largos, las noches, eternas. Soñaba con el tanque. Despertaba empapado en sudor. Algunos nunca volvieron. Murieron en campos, enfermos, solos. Otros regresaron años después. Ya no sabían manejar un tanque, ni querían. Solo buscaban silencio. El tanque quedó en un campo, cubierto de óxido.
Con los años las plantas lo rodearon, alguien lo usó como refugio, otro le sacó las piezas, luego nadie más lo vio. Pero para quienes vivieron dentro ese blindado no se olvidaba. Había sido calor, ruido, miedo y fuerza. Había sido su mundo en medio del caos. No hablaban de eso. Solo a veces, en voz baja, decían: yo estuve en un Panzer, y eso era suficiente.